Te contaré algo que muy pocos se han atrevido a revelar, un misterio escondido entre las líneas de una carta aparentemente pequeña, pero que en realidad cargaba el poder de quebrar cadenas invisibles, derribar muros sociales y exponer la maldición silenciosa que gobernaba a amos y esclavos en el mundo antiguo. Y lo haré desde esta altura celestial donde la historia respira, donde los susurros del espíritu aún resuenan y donde los juramentos escondidos del corazón humano quedan al descubierto bajo la luz eterna. Porque antes de que Filemón recibiera esa carta, antes de que Onésimo emprendiera ese regreso imposible, ya el favor de Dios se movía como un río subterráneo que nadie veía, preparando un encuentro que cambiaría no solo sus vidas, sino el entendimiento espiritual de todos los que, siglos después, buscarían comprender el verdadero alcance del Evangelio. Desde este lugar eterno te hablo, donde Cristo es centro, donde su sombra cubre todas las épocas, donde su voz marca el pulso de la historia. Y es aquí donde comienzan las revelaciones que pocos han contado, porque la historia de Filemón y Onésimo no es simplemente el relato de un amo y su esclavo, ni la anécdota moral de una reconciliación entre dos hombres, sino una señal profética del reino que Jesús anunció, un reino donde los últimos serían los primeros, donde el esclavo sería llamado hermano, donde la identidad ya no se define por cadenas humanas sino por la sangre derramada en el madero. Un reino que no fue aceptado fácilmente en un mundo gobernado por fuerza, estructura y privilegio. Filemón era un hombre honorable según los parámetros de su tiempo, rico, influyente, conocido por la comunidad cristiana, sí, pero también inmerso en un sistema social donde la esclavitud no era cuestionada. Su casa en Colosas no era simplemente un hogar, era un centro de reunión para los creyentes, un pequeño faro en medio de una ciudad saturada por el paganismo romano, las filosofías griegas y los cultos que intentaban seducir incluso a los más firmes. Allí, en ese ambiente donde los cantos cristianos se mezclaban con los rumores del mercado, creció la fe de Filemón. Pero era una fe joven, una fe sincera, sí, pero incompleta todavía, incapaz de imaginar la profundidad radical del evangelio que predicaba. Y mientras Filemón avanzaba en su vida cotidiana, en la sombra de su casa vivía Onésimo, un esclavo sin nombre propio en la sociedad, invisible para muchos, pero no para Dios. Onésimo era inquieto, un joven cuyos pensamientos se atrevían a ir más lejos de lo permitido. Su corazón sufría el peso de la injusticia, pero también ardía con una rebeldía silenciosa, el deseo de escapar, de encontrar su camino, de saberse hombre más allá del estatus que le habían impuesto. Y fue esa mezcla de dolor y valentía lo que lo llevó, un día, a huir. Algunos textos antiguos insinúan que tal vez robó algo para facilitar su huida, otros creen que simplemente desapareció sin mirar atrás. Lo cierto es que corrió hacia la vastedad del imperio buscando anonimato, buscando libertad, sin saber que estaba corriendo directo hacia el propósito divino. Porque Dios tiene una manera extraña y maravillosa de guiar los pasos del hombre, a veces a través de promesas, otras veces a través de errores. Y así, en su huida desesperada, Onésimo terminó encontrándose con el apóstol Pablo, el anciano prisionero de Cristo que transformaba celdas en púlpitos y cadenas en instrumentos de revelación. No era casualidad. No era coincidencia. Era obra del plan eterno que ya estaba escrito incluso antes de que Onésimo naciera. Cuando Pablo miró al joven fugitivo, no vio un esclavo. No vio un criminal. Vio un alma escogida. Vio un futuro hermano. Vio un instrumento que Dios había preservado para demostrar al mundo la fuerza del amor redentor. Onésimo escuchó el Evangelio no como un mensaje bonito, sino como una tormenta que rompía su alma. Las palabras de Pablo perforaron sus pensamientos como relámpagos divinos, y allí, entre los muros romanos,
Onésimo nació de nuevo. Su pasado seguía existiendo, sí, pero ya no lo definía. Ahora era hijo, ahora era libre en Cristo, ahora era parte de un reino que no conocía esclavos. Pero la libertad espiritual traía consigo una prueba aún mayor: debía volver a Filemón. Una misión imposible. Un retorno mortal. Una obediencia que solo nace en los corazones transformados por Cristo. Pablo sabía que ese regreso era necesario, no para castigo, sino para redención. Era el acto que revelaría si Filemón realmente había comprendido el Evangelio o si solo lo había aceptado a medias. Por eso escribió aquella carta, una de las piezas más poderosas y revolucionarias del cristianismo antiguo. Una carta que no imponía, sino que suplicaba. No ordenaba, sino que apelaba al amor. Pablo sabía que, si Filemón recibía a Onésimo no como esclavo sino como hermano, el mundo espiritual iba a temblar. Cuando Onésimo emprendió el camino de regreso hacia la casa de Filemón, aún temblaban en su alma las palabras del apóstol Pablo, palabras que parecían encenderle el pecho como brasas vivas. Porque Pablo no solo le había hablado de Cristo, sino también del misterio profundo del reino, ese reino donde la grandeza no se mide por rangos, sino por amor, donde el trono está hecho del mismo espíritu que el servicio. Y donde los hombres descubren que su valor no proviene de sus títulos sino de la mirada eterna del Hijo de Dios. Onésimo caminaba con esa conciencia nueva, sintiendo que cada paso removía el polvo de su pasado. Mientras la sombra de la antigua maldición silenciosa de la esclavitud intentaba aferrarse a él como si quisiera impedir su avance. Pero el joven ya no pertenecía al mundo de las cadenas, pues había recibido en Cristo un nombre que ningún amo podía comprar. Y mientras caminaba, sabía que su viaje no era solo un retorno físico, era el primer acto de obediencia verdadera de un corazón redimido. En ese sendero solitario comprendió que el Evangelio no era únicamente una palabra de consuelo, sino una espada que corta la falsedad, un fuego que revela. Un llamado que transforma incluso las decisiones más peligrosas en ofrendas agradables ante Dios. Pablo le había dicho, con voz temblorosa pero firme, que él mismo enviaría la carta a Filemón, una carta que rompería paradigmas. Y Onésimo llevaba ese pergamino en el pecho como si fuera un pacto nuevo escrito sobre su propia vida. No sabía cómo respondería su antiguo amo, y sin embargo, por primera vez, no caminaba con miedo, sino con un extraño y poderoso favor de Dios sobre sus pasos. Aquí, desde esta altura eterna en la que la historia se revela sin sombras, puedo contarte lo que muy pocos saben, antes de que Onésimo llegara a Colosas, antes de que Filemón leyera la carta. Ya los cielos habían sido testigos de conversaciones espirituales que ningún hombre escuchó. Porque los ángeles observaban con asombro cómo un esclavo fugitivo se convertía en símbolo del reino, y como un hombre libre, Filemón, tendría que enfrentar la prueba más profunda de su fe. Incluso los principados espirituales que dominaban las estructuras del imperio comenzaron a inquietarse, porque sabían que, si ese mensaje se entendía, la base misma de la esclavitud, un sistema sostenido por miedo, violencia y desigualdad, comenzaría a agrietarse por dentro. En Roma, Pablo oraba. Y no oraba por protección para Onésimo, sino por revelación para Filemón. Porque él sabía que la verdadera batalla no estaba en el camino físico, sino en el corazón del amo. Filemón era un hombre piadoso, sí, pero aún quedaban en su alma rincones moldeados por su cultura, costumbres heredadas y creencias sociales que parecían normales para su época. La esclavitud era una realidad tan aceptada que incluso muchos creyentes no se atrevían a cuestionarla. Pero Pablo, movido por el Espíritu, sabía que aquella carta era una chispa encendida en medio de un bosque seco.
Un acto que podía provocar un incendio espiritual que transformaría la manera en que los cristianos se relacionaban entre sí para siempre. En esta página, como me pediste, te diré algo que nadie suele contar, algo que pertenece al segundo nivel de este misterio. Cuando Pablo escribió "Recíbelo como a mí mismo", no estaba simplemente pidiendo compasión. Estaba declarando una equivalencia espiritual que desafiaba todas las jerarquías humanas. Era como decir, en Cristo, tú y Él son uno, lo que le hagas a Él, se lo haces al reino, y si lo desprecias, desprecias al mismo Jesús. Y esa frase, aparentemente suave, estremeció el mundo invisible. Fue como un trueno que partió el cielo entre las órdenes sociales del imperio y la voluntad divina. Onésimo no regresaba como esclavo. Regresaba como hermano. Regresaba como portador de un mensaje que no había nacido de la política, sino del espíritu. Mientras tanto, en Colosas, Filemón administraba su casa sin imaginar que su fe estaba a punto de ser puesta en una balanza celestial. Su esposa, Apia, y el joven Arquipo atendían las reuniones de la iglesia doméstica como siempre, sin sospechar que el destino les preparaba un desafío que no se resolvería con palabras bonitas ni con una simple oración, sino con una decisión que debía cambiar estructuras internas que nadie veía. La ciudad seguía vibrando con sus costumbres paganas, y las tensiones entre culturas, religiones y filosofías eran visibles incluso entre los comerciantes que llenaban el mercado. Allí, donde la esclavitud era tan normal como respirar, donde los amos podían castigar sin rendir cuentas, donde el valor de un hombre se medía por su utilidad. Estaba a punto de caer una palabra divina que desestabilizaría la lógica social desde sus cimientos. Ahora, como corresponde en esta segunda página, debo dirigirme directamente a ti, que estás viendo esta historia unfoldirse con intensidad. Si has llegado hasta aquí, quiero pedirte que apoyes este contenido con tu like y tu suscripción, porque juntos estamos entrando en un nivel más profundo de revelaciones bíblicas, explorando temas y secretos que rara vez se enseñan. En este canal contamos historias que muchos no se atreven a narrar, historias que exponen misterios ocultos en la Biblia y verdades espirituales que transforman la vida. Quédate hasta el final del video, porque en las próximas páginas revelaré el punto exacto donde la carta de Pablo quebró un sistema milenario, y cómo esa decisión profética encendió un eco que aún resuena hoy. Hablaremos de todos los temas bíblicos que edifican, que despiertan, que revelan, y que te ayudarán a profundizar en tu propia fe. La historia apenas está tomando fuerza. Lo que viene cambiará todo. Cuando Onésimo finalmente divisó las primeras casas de Colosas, un estremecimiento profundo le recorrió el alma, como si cada piedra del camino le recordara su antiguo temor y cada sombra le susurrara lo que había sido. Pero dentro de él ardía una convicción nueva, tejida por el Espíritu a través de las enseñanzas de Pablo. No era el mismo joven que había escapado en silencio, era un hombre renacido en Cristo, un mensajero que portaba en su pecho una carta que podía destruir su vida o transformarla por completo. Y aunque la incertidumbre le rodeaba, sabía que la voluntad de Dios lo sostenía con manos invisibles. Cada paso parecía marcado por un eco eterno, como si el cielo mismo acompañara su andar. Mientras tanto, en la casa de Filemón, un ambiente extraño se respiraba en el aire. No era tensión humana, sino una vibración espiritual. Porque el regreso de Onésimo ya había sido visto en los cielos, y el corazón de Filemón estaba siendo preparado sin que él lo supiera. Días antes, había sentido un peso en su espíritu, un llamado a orar con más fervor, un susurro suave que le pedía que examinara su corazón. En ese tiempo de oración silenciosa, Filemón recordaba las palabras de Pablo,
recordaba la mansedumbre de su enseñanza y la autoridad espiritual que emanaba de él. No entendía completamente lo que Dios estaba provocando, pero sabía que algo grande se acercaba, algo que desafiaría su manera de entender la fe. Y aquí, desde la perspectiva eterna, te puedo revelar algo que la mayoría desconoce. Antes de que Onésimo tocara la puerta, los ángeles se habían alineado en torno a aquella casa, no para impedir un castigo, sino para observar un momento decisivo en la historia de la iglesia primitiva. Porque el encuentro entre amo y esclavo, ahora transformados por Cristo, iba a ser un testimonio viviente del Evangelio. Un testimonio que resonaría a través de los siglos, enseñando a generaciones futuras que la fe verdadera no solo se predica, se vive, no solo se escucha, se demuestra, no solo se declara. Se encarna en decisiones difíciles. Onésimo respiró hondo antes de tocar la puerta. Y en ese segundo exacto, un torbellino interno se levantó en él, el temor de ser castigado conforme a la ley romana, la memoria del pasado, la duda sobre cómo sería recibido. Pero también estaba su fe, la certeza de que Pablo no lo enviaría a un destino imposible sin que el Espíritu Santo estuviera en medio del encuentro. Y fue esa fe la que movió su mano. 3 golpes suaves, pero cargados de poder espiritual, resonaron en la entrada de la casa. Un joven sirviente abrió la puerta, sorprendido al ver a Onésimo. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto a un muerto regresar. Sin decir palabra, corrió hacia la estancia principal para avisar a Filemón. Y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Filemón se levantó lentamente, sintiendo una mezcla de sorpresa, tensión y algo que aún no podía identificar. Caminó hacia la entrada con pasos firmes, pero su corazón latía con fuerza. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Onésimo, el mundo espiritual tembló. Porque no se trataba solo del amo viendo al esclavo fugitivo. Era un creyente encontrándose con un hermano rescatado. Era un hombre enfrentando el espejo de su fe. Era un acto profético que marcaría el inicio de un cambio profundo en su alma. Onésimo, con voz temblorosa pero firme, pronunció las palabras que había repasado tantas veces en su mente: «Mi Señor, he regresado». Y luego, con un movimiento reverente, extendió la carta de Pablo. Filemón la tomó con manos que intentaban no mostrar la mezcla de emociones que lo agitaban. Rompió el sello. Comenzó a leer. Y allí, en esa sala iluminada por lámparas de aceite, el Espíritu Santo se movió con intensidad. Cada frase de Pablo era como un relámpago: «Te lo envío como a mi propio corazón, recíbelo no como esclavo, sino como hermano amado, si algo te debe, ponlo en mi cuenta, confío en tu obediencia». Cada palabra penetraba el corazón de Filemón como si fuera un mensaje dictado directamente desde el cielo. Y a medida que avanzaba, su rostro cambiaba. No por enojo. No por vergüenza. Sino por revelación. Aquí es donde la historia alcanza un nivel que pocos se atreven a narrar. Filemón sintió como su espíritu era quebrantado. Comprendió en un instante que el Evangelio exigía más que fe, exigía renuncia a la superioridad. Exigía amor radical. Exigía perdón profundo. Exigía igualdad espiritual. Era como si Jesús mismo estuviera de pie frente a él, repitiendo las palabras que había dicho a sus discípulos: «El que quiera ser el primero, sea el siervo de todos». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Filemón, no en silencio, sino como un río liberado. Levantó la mirada hacia Onésimo, y lo vio con nuevos ojos. Ya no vio un esclavo. Vio un hermano. Vio un milagro. Vio a Cristo reflejado en la humildad del joven que había regresado. El silencio duró apenas un segundo, pero fue un silencio eterno.
Luego, Filemón se acercó, y en un acto que quebró todas las estructuras sociales de su tiempo, extendió su mano y colocó la suya sobre el hombro de Onésimo. Nadie en la casa podía creer lo que estaba presenciando. Pero era real. Era profético. Era el reino manifestándose. A partir de ese momento, todo estaba a punto de transformarse de una manera que aún no imaginas. Y lo que viene revelará decisiones y acontecimientos que pocos conocen, pero que impactaron profundamente a la iglesia naciente. Cuando Filemón finalmente bajó la mano de sobre el hombro de Onésimo, algo invisible pero poderoso se rompió en el ambiente espiritual. Era como si una cadena antigua se hubiera partido sin sonido, como si un decreto que había gobernado siglos enteros hubiera perdido su fuerza en un solo gesto de gracia. Un temblor suave, apenas perceptible para los oídos humanos, recorrió la casa. Porque con ese acto, Filemón no solo estaba recibiendo a Onésimo, estaba renunciando a la estructura de poder que el mundo le había enseñado desde niño. Y en ese momento, el cielo registró una de las decisiones más valientes de la iglesia primitiva, la elección de amar por encima de la ley, de honrar por encima del orgullo, de obedecer al Espíritu incluso cuando la cultura exigía lo contrario. Onésimo no sabía si debía hablar o guardar silencio. Sus ojos estaban humedecidos, no por miedo como en el pasado, sino por el impacto de ver cómo un hombre libre se inclinaba ante la dirección del Espíritu. Nunca había visto a un amo llorar. Nunca había visto a un hombre considerarlo como igual. Nunca había experimentado una aceptación tan profunda. Aquello no era humano, era divino. Y mientras el joven trataba de comprender lo que estaba presenciando, Filemón respiraba hondo, como si cada inhalación limpiara rincones ocultos de su alma. Fue entonces cuando Filemón pidió a Onésimo que lo acompañara a la sala principal. La iglesia doméstica, donde tantas veces se habían compartido oraciones y enseñanzas, ahora sería testigo de una escena que cambiaría el curso de su comunidad. Apia y Arquipo entraron, confundidos por el ambiente que se sentía cargado, distinto. Y cuando vieron a Onésimo de pie junto al amo, comprendieron que algo extraordinario estaba ocurriendo. Filemón, con la carta de Pablo aún en la mano, comenzó a leerla en voz alta frente a ellos. Su voz temblaba al principio, pero pronto se volvió firme, como si cada palabra tuviera el peso de una espada espiritual. Y mientras la leía, las frases más profundas, hermano amado, recíbelo como a mí, si te debe algo, ponlo en mi cuenta, cortaban el aire como rayos de luz. Apia bajó la mirada, conmovida. Arquipo, joven pero maduro en la fe, sintió un estremecimiento que reconoció como el toque del Espíritu Santo. Aquí puedo revelarte algo que la historia oficial rara vez menciona. Mientras Filemón leía la carta, dentro de él se estaba librando una batalla espiritual intensa. No contra Onésimo, no contra Pablo, sino contra la estructura interna del mundo romano que había moldeado su pensamiento durante tantos años. El espíritu estaba rompiendo muros antiguos, muros que nadie podía ver pero que definían cómo un hombre trataba a otro. Y en ese choque invisible, la luz venció a la oscuridad. Cuando terminó de leer, un silencio sagrado llenó la sala. Nadie se movía. Nadie hablaba. Incluso las llamas de las lámparas parecían quietas. Filemón levantó la vista y, con una serenidad celestial, declaró palabras que resonaron como un decreto eterno: en Cristo, Onésimo ya no es esclavo. Es nuestro hermano. Y a partir de hoy, será tratado como tal en esta casa. Lo que ocurrió a continuación fue aún más impactante. Filemón se acercó a Onésimo y lo abrazó. Un abrazo verdadero, no simbólico.
Un abrazo que desintegró años de distancia social en un instante. Apia se cubrió la boca con la mano, llorando suavemente. Arquipo, con los ojos abiertos en asombro, comprendió que estaba presenciando un acto que se convertiría en un testimonio para toda la región. Porque ningún amo hacía eso. Ninguno. Aquel momento era una manifestación pura del reino. Desde esta visión eterna puedo contarte algo más. Cuando Filemón abrazó a Onésimo, un resplandor espiritual surgió entre ellos. Era la señal inequívoca de que Cristo estaba presente en esa reconciliación. Los ángeles se regocijaron. El infierno crujió con furia. Porque un acto de humildad sincera es más destructivo para las tinieblas que 1000 discursos. Ese abrazo era una declaración pública de guerra contra la desigualdad, contra la arrogancia, contra la estructura que había mantenido cautivo al mundo durante generaciones enteras. Pablo sabía que esto podía ocurrir. Por eso envió a Onésimo. Por eso escribió. Por eso confió. Pero lo que muchos no conocen es que Filemón no se detuvo allí. Esa misma noche llamó a la comunidad cristiana de Colosas a reunión. Todos llegaron confundidos, preguntándose qué urgencia había. Y cuando entraron a la sala, vieron a Onésimo de pie junto al amo, no detrás, no sirviendo, sino a su lado. Y Filemón, con valentía espiritual, contó todo lo ocurrido. Leyó la carta de Pablo honesta y públicamente. Dijo que había decidido obedecer al Evangelio, cueste lo que cueste. Declaró que Onésimo era su hermano. Y anunció que, desde ese día, ningún creyente en aquella comunidad trataría a otro como inferior. En ese instante, el Espíritu descendió sobre aquella congregación. Gente comenzó a llorar, otros a arrodillarse, otros a confesar pecados ocultos. Fue un avivamiento repentino, un fuego santo que transformó corazones endurecidos por la cultura. Porque la libertad de Onésimo liberó a todos. Y lo que empezó como un conflicto social se convirtió en una revolución espiritual. Lo que sucederá después, lo que desencadena esta decisión profética, será aún más sorprendente, pero eso pertenece a la siguiente parte. Y así, mientras la noche envolvía las calles de Colosas con un manto de silencio que parecía contener siglos de tensiones humanas, fui testigo del instante en que los pasos de Onésimo se detuvieron frente a la puerta que un día cruzó huyendo como sombra perseguida. El corazón del joven latía como un tambor que anunciaba tanto juicio como restauración, y aún los ángeles inclinaban su rostro para ver qué nacería de aquel momento donde lo humano temblaba y lo divino se revelaba. Porque Filemón y Onésimo no eran ya solo amo y esclavo, sino dos almas llamadas a romper cadenas invisibles que siglos enteros habían normalizado. Así, cuando la madera crujió y la puerta se abrió, una suave brisa trajo consigo algo que ni la historia ni los imperios podrían apagar, la evidencia de que el Evangelio no solo cambia destinos, sino estructuras enteras que habían sido sostenidas por la fuerza de una maldición silenciosa. Filemón, al verlo, sintió primero el peso de la traición, luego la memoria de lo perdido, y después una chispa interior encendida por el espíritu que recordaba el favor de Dios sobre su casa. Un favor que no podía coexistir con la cárcel emocional que estaba dispuesto a imponer. Onésimo, con la carta en su mano, esa carta que llevaba el juramento escondido de un apóstol que pagaría de su propio bolsillo cualquier deuda, se inclinó profundamente, no como esclavo obligado, sino como hermano que reconoce que en Cristo no hay distancias que el perdón no pueda derribar. Y en ese breve segundo, un velo invisible cayó de sus ojos, y los cielos retumbaron con el eco de una verdad eterna. Nadie que ha sido regenerado por Jesús puede seguir tratando a otro ser humano como si fuera propiedad suya.
Filemón tomó la carta, y mientras la leía, cada palabra de Pablo perforaba su corazón como fuego, no para consumirlo, sino para purificarlo. Recíbelo como a mí mismo, decía el apóstol, y aunque Filemón había honrado al maestro, aquella frase lo llevó a ver la cruz desde un ángulo que jamás había considerado. Pablo no apeló a su autoridad, sino a su amor, no le exigió, sino que reveló el misterio más grande: la verdadera autoridad cristiana es capaz de renunciar a sí misma por el bien del otro. Y Filemón, temblando, entendió que, si Cristo lo había recibido no como esclavo del pecado, sino como hijo del reino, él debía hacer lo mismo con Onésimo. Porque el Evangelio es más que doctrina, es la fuerza que reordena el universo interior de los hombres. Y así, con lágrimas que corrían silenciosas, no de humillación sino de redención, Filemón extendió los brazos y abrazó al joven. El cielo entero aplaudió aquel acto, porque no hay milagro mayor que el perdón cuando proviene del Espíritu de Cristo. Onésimo dejó caer la carta, no por descuido, sino porque en ese abrazo entendió que su identidad ya no estaba ligada a sus errores, sino a la obra perfecta del Maestro. Y en ese momento, con profunda reverencia, me acerqué a revelar lo que muchos no saben: aquel abrazo se convirtió en una de las semillas espirituales más poderosas sembradas en la iglesia primitiva. Porque Onésimo, el antiguo esclavo fugitivo, sería después reconocido como líder, como pastor, incluso como obispo según la tradición temprana. Y Filemón se transformaría en un testimonio viviente de que la fe verdadera no es teoría, sino práctica que desafía las normas humanas. Y ahora, amado televidente que sigues esta historia hasta este punto final, permíteme detener la escena celestial solo por un instante para hablarte directamente. Si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti hay una búsqueda, un anhelo por entender la profundidad de las Escrituras y descubrir verdades que rara vez son contadas. Por eso te invito, con respeto y con propósito, a que dejes tu like, te suscribas al canal y actives las notificaciones, porque seguimos explorando historias bíblicas profundas, reveladoras y transformadoras. Te prometo que cada video te llevará más lejos en la comprensión divina, más cerca del corazón de Dios y más consciente de los misterios que han sido guardados desde la antigüedad. Quédate con nosotros, porque hablamos de todos los temas de la Biblia, los conocidos, los olvidados, los polémicos y los que la mayoría teme tocar. Aquí nos sumergimos en lo que otros no se atreven a narrar, y lo hacemos con reverencia, con verdad y con pasión espiritual. Si este relato tocó tu vida, te invito a dejar un comentario abajo, cuéntanos tu testimonio, tu reflexión o aquello que el Espíritu te habló mientras escuchabas esta historia. Tu voz importa, tu historia cuenta, y tus palabras pueden ser la luz que otro necesita. Y mientras cierro esta narración, levanto mi voz como narrador celestial para dejarte una frase final que, si la atesoras, podría cambiar tu día, tu año o tu vida entera. Cuando Dios restaura un corazón, siempre transforma también la historia que lo rodea.